Bueno, lo primero, lo que vamos a ver hoy día es el automatismo eléctrico. Tenemos acá un contactor. Entonces hoy día vamos a comenzar a ver algunos dispositivos. Y dice, ¿cuáles son los elementos de protección y maniobra clasificados, ¿no es cierto? Y su funcionamiento. La verdad que aquí yo puse muchos elementos de protección que ustedes ya deben conocer un par de ellos que son sumamente conocidos, como son los fusibles y los automáticos. Pero además de ello, existe, ¿no es cierto?, la protección contra cortocircuitos, que ahí están los que se pueden usar, el fusible, los interruptores automáticos de corte electromagnético. La protección sobre sobrecargas, que se hace también con fusible, que se hace con interruptor automático. Las combinaciones usadas pueden ser fusible o fusible más relés de tiempo, que eso se van integrando al circuito de fuerza y el circuito de mando que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y los magnetotérmicos, que son los interruptores magnéticos. ¿Ya? Son sumamente sencillos. Vamos a pasar varias diapositivas, yo se las voy a reenviar para que ustedes se acuerden. ¿Cómo funciona un relé térmico? ¿De qué está compuesto un relé o un contactor? Primero, están ahí marcados. Tiene un martillo, tiene un resorte, ¿no es cierto? Tiene una bobina, tiene una culata y tiene una base del contactor. Estamos hablando de que el dispositivo se abre y eso es lo que me permite ver a mí dónde va el pulsador. Entonces, ya, cada vez que nosotros veamos cómo son los contactos que se ven son los que se mueven para dar el pase a los mecanismos, ¿ya? Vamos a seguir. Entonces, aquí tenemos un contactor, como un desmontado de un contactor. Entonces vamos a ver el contacto en sí, vamos a ver el resorte, vamos a ver la carcasa, vamos a ver el núcleo fijo digo, la bobina, el núcleo móvil, ¿ya? Y todos los amortiguadores también. Todo esto es lo que está compuesto un relé, perdón, un contactor, para que ustedes ya vayan conociendo algunas imágenes de qué se trata. La idea de todo esto es que después nosotros lleguemos a hacer solamente la práctica al colegio y no veamos esta parte como teórica, ¿ya? Después tenemos lo mismo, el despiece o el desmontaje. Bueno, tenemos primero la línea de comunicación, la línea 1, ¿no es cierto? Que es la línea de alimentación, después viene el neutro, que ahí uno se puede fijar que se está activando, ¿no es cierto? ¿A dónde se está activando esto? A las bobinas. La bobina, ¿no es cierto?, que lo indica que está acá. Después tenemos a través de aquí de interruptor o bornes de la bobina, va en la conexión directa. Aquí tenemos el interruptor. O sea, lo que quiere decir esto, que yo a través del interruptor voy a permitir energizar la bobina para que la bobina tenga un mecanismo, ¿no es cierto?, y genere ese electromagnetismo donde el resorte va a cumplir una función sumamente importante para habilitar o dar fuerza a los distintos contactos. ¿Ya? En un contactor podemos tener dos contactos fijos y contactos auxiliares, ¿ya? Como sale en la imagen. El martillo que se ve acá es el que me va a permitir a mí el movimiento para habilitar los contactos a la parte móvil, ¿ya? Por ejemplo, yo genero mi magnetismo y por ende el magnetismo que va a generar esa pieza va a ser una fuerza. Esa fuerza electromotriz, ¿no es cierto?, es la que me va a permitir a mí que se muevan dichos contactos. Luego, las simbologías que ustedes ya la conocen. Tenemos la A1 y la A2, que son la bobina en sí de mi contactor. Tenemos los contactos principales,
que son estos que están aquí, los contactos principales, ¿ya? Que son para la entrada de la energía, ¿no es cierto?, trifásica, 1, 3 y 5, L1, L2 y L3 respectivamente. 2, 4 y 6 son las salidas, las T. Y luego tenemos el contacto 13 y 14, que es un contacto auxiliar abierto, ¿ya? Tenemos los contactos auxiliares. ¿Cómo se ejecutan? El NA, ¿cómo está escrito? Ahí está la forma. ¿Y cuáles son los contactos auxiliares? Los que tengo yo acá a mano derecha. Tenemos dos contactos auxiliares que van montados en esta parte, que está ahí como negro, y que se van colocando acá abajo. ¿Ya? Eso. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Profe, Dígase, ¿qué por favor. significa? No, ¿Cómo? ¿Ignacio dijo algo? no, la Javiera estaba hablando, creo. No, dije que llegué hace poco. Ah, no, si me di cuenta. Por los gritos. Que la Nacha me avisó recién. Ah, ya. A lo que voy yo, chiquillos, esto es lo primero que vamos a ver, que es súper simple, es un contactor con sus partes principales, ¿no es cierto? Sus contactos fijos, sus contactos móviles y los contactos auxiliares, ¿ya? Ya, entonces ahora los voy a silenciar de nuevo. Sigamos. ¿Cuál es la estructura del contactor? El contactor se divide en tres partes. El circuito electromagnético, que son la bobina A1 y A2, los contactos principales, que son el L1, L2 y L3, T1, T2, T3, y los contactos auxiliares, que son el 13, el 14, el 61, 62, va a depender de la numeración que tengamos en dichos contactos. Bueno, aquí tenemos el circuito electromagnético, donde tenemos la entrada de los circuitos de fuerza, donde tenemos las líneas de alimentación L1, L2 y L3, donde tenemos la puesta a tierra, ¿no es cierto?, que es el P. Tenemos la entrada, ¿no es cierto?, del contactor principal, que es la que estamos viendo, 1, 3 y 5, contactos principales de L1, L2 y L3, 2, 4 y 6, las salidas. Bueno, y abajo tenemos el relé térmico, tenemos la entrada del motor trifásico. Ese es el circuito de fuerza. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer este circuito que se mueva? Si bien se ve como difícil, voy a activar el sonido para que podamos comunicarnos si es que tienen alguna duda. Pero traten de no hablar mucho, eso sí. Ya, como les decía, el circuito de mando tiene algunos contactos acá, pero el que estamos viendo nosotros acá principalmente es el K1M o KM1, que es el 13 y el 14, que hacen la función de contacto auxiliares. Y el 3 y el 11 y el 12, que son contactos auxiliares. ¿Ya? Más abajo tenemos dos luces pilotos, que se van a activar o se van a desactivar dependiendo del uso que nosotros le demos. Este es un circuito que es un arranque de motor directo. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo presione el S1, voy a activar el contacto y se va a encender, ¿no es cierto? O se va a generar el funcionamiento del motor, de la bobina, para que se encienda algún tipo de luz. Y cuando esté en paro, ¿no es cierto? Stop, se va a prender otra luz. Eso es lo que hace. Entonces, con el S1, que es el ON, voy a activar una luz, que es la que está acá abajo con X1 y X2, se va a encender, y cuando yo pare, voy a colocar el stop y se va a encender esa luz. ¿Ya? Bueno, ¿dudas? Yep. ¿Cuál?
No. ¿Ah? Que no, le dije que no. Entonces, ya, sigo. Sigamos. Si alguien más Esto tendrá una duda, porque eso fue lo que pasó hace rato ya, que era una lo guía habíamos muy visto, larga. sí, lo dije anteriormente. Hola. Ya, niños, escuchen. Dentro de los contactos que uno puede colocar acá, 1, 2, 3 y todo lo que les he dicho, hay estas cosas, estas cositas que están acá, que son fundamentales para que hagan un buen contacto. ¿Ya? Estas son latitas de cobre, ¿no es cierto? Y acá tiene el seguro para que se podamos atornillar y quede el cable presionado. ¿Ya? Muchas veces nosotros vamos a colocar el cable, pero idealmente nosotros cuando hagamos una instalación eléctrica vamos a tener que colocar una especie de US, que son algo así, como esto, ¿ya? Que es como una plataforma para poder trabajar. Es que no se puede abrazar. Ya, hija, bueno. Entonces, es como una especie de U que es como un conector que va ahí afirmado. Y de esa forma va a permitir que quede mejor presionado, ¿ya? Y no haya ningún problema. Bueno, acá hay un dato importante que me indica que los contactos normalmente cerrados es el 21 y el 22, ¿ya? El de abierto va a ser el 34 y el 35. Es decir, que podemos decir que todos los números pares que empiecen, ¿no es cierto?, como el 2, van a ser cerrados y todos los impares que empiecen por lo menos con el 3 van a ser abiertos. ¿Ya? Luego, lo mismo, cómo se van colocando dichos conectores en la exposición. Ahí me está indicando dónde va el contacto normalmente abierto y cuál va el normalmente cerrado. NO significa que son normalmente abiertos, normalmente open, como se dice. Y acá NC son los cerrados. Y eso uno siempre tiene que estar muy bien atento al plano de diseño, porque puede cometer errores y esos errores van a llegar a una consecuencia que es un cortocircuito. ¿Ya? Ahora, tenemos cómo se clasifican los contactores. Los contactores se clasifican de 4 formas: electromagnético, electromecánico, neumáticos y hidráulicos. ¿Y cómo se accionan? A través de un electroimán, con ayuda de medios de mecánicos, mediante la presión de un gas, por la presión de un líquido. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál de todos estos relés contactores vamos a utilizar? Una pregunta. El primero, Electromagnético. ¿Quién me respondió? La Nacha. La Ignacia, pero con su voz suya. Ya. Muy bien. Nacha. fui yo. Electromagnético. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un electroimán. ¿Ya? Ahí tenemos 3 tipos de pulsadores. Los individuales, que son el NA y el NC, ¿no es cierto? Entonces dijimos que los NA eran impares y los NC pares. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. No. Dijimos No. hace un ratito atrás. Ah, yo no Yo estaba. llegué, no estaba yo. ¿Ya? Pero yo lo conté en otra. Se cayó algo de nuevo. Ya, después lo vemos. Mi hija se pone a saltar aquí y deja Está rayando la todo. pantalla, está haciendo puntitos. Ya. ¿Qué le decía yo? Los pulsadores NA son los impares, por eso que es 1, 3, 1, 4. Los NC son los pares, 2, 1, 2, 2. Me refiero a los impares y a los impar, el primer número. ¿Ya? Y al lado izquierdo, perdón, derecho, tenemos acá, en este lado de aquí,
de aquí, tenemos un contacto que es NA y NC juntos, que a través de un interruptor que tiene en su parte superior, o por aquí a veces, se mueve de un lado a otro para poder habilitar el que se necesite en el momento.